Bueno, amigos de Cerebro Político, pues aquí como todos los lunes estamos en punto de las 4 de la tarde con ustedes para platicar acerca de los acontecimientos más importantes, más sobresalientes rumbo a lo que es la carrera presidencial del 2024. Y para eso acompaña nuestro queridísimo conductor Pepe Suárez. Muy bien, vamos como cada uno por acá. Ubicado en un tiempo actual en donde pues, hay problemas serios a nivel internacional en varias partes del mundo, especialmente lo que ha significado estas batallas que tiene en este momento Israel y Palestina, ¿no? Y que pues obviamente la posición de México, que la comentaremos más adelante, pues no ha dejado satisfechos ni a unos ni a otros. Y que, estimado Pepe, durante estos 5 años, poquito más de 5 años del gobierno de López Obrador, se ha jactado de decir que como pueblo soberano y que pues en su manifestación de que las relaciones internacionales del país las iba a manejar siempre con el respeto a las otras naciones, un principio básico que planteaba Benito Juárez y él diciéndose que es juarista, que iba a aplicar esta misma filosofía. Pues una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho. Porque incluso hoy en la mañanera plantea López Obrador de manera muy abierta, ante pregunta expresa de un periodista, un comunicador que estaba ahí, le hace la pregunta acerca pues, de eso, lo que significa en este caso los apoyos a Cuba, ¿no? Y como que se desespera el presidente y dice, a ver, que quede claro, vamos a apoyar a Cuba sí o sí, con la venta del petróleo, tengan o no tengan para pagar, porque es una cuestión de carácter humanitario. Quiero empezar por ahí, porque estos dislates que de repente tiene el presidente, y lo que hemos comentado siempre, ¿no? El asunto es cómo es que se plantea una y otra vez la situación de la incongruencia desde la presidencia, dentro de la 4T, en este tema que pues es importante porque la representación que tiene el país en diversos estados a nivel mundial, pues es precisamente importante pues para darnos a conocer, para defender nuestros derechos, para atraer inversiones, pero en realidad si uno saliera y tuviéramos esa capacidad de colocarnos en otro espacio territorial y con otra nacionalidad, ¿cómo nos veríamos nosotros, Pepe? Entonces, de eso vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo ves todo esto? Sí, bueno, no olvidemos que todo esto depende de manera definitiva si es el presidente quien encabeza, pero que tiene que ver mucho también con el papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de sus cónsules y embajadores, ¿no? Que esa es también la otra posición que ahorita analizaremos un poco por lo que comentas, en donde de repente algunos de ellos tienen una posición que pareciera en la generalidad correcta, sin embargo, pues llega el presidente y les recompone la plana, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Quiero referirme un poco a lo que tú comentas con base en una reunión que él tuvo con cónsules y embajadores hace más de un año, casi 2 años, en enero del 22, cuando me parece que él iba a traer el tema de su segundo contagio de COVID, algo por ahí, en donde él, dentro de este encuentro, les marca 5 lineamientos para la política exterior mexicana, y que como tú bien comentas, pues los iremos analizando porque muchos de ellos en la práctica nos vamos a encontrar con muchas contradicciones. El primero de ellos es el apoyo a los migrantes mexicanos, ¿no? En esta parte donde, porque un tiempo fue criticado el tema de los mexicanos que se iban al extranjero, el tema de las remesas, pues hoy son casi los héroes nacionales que han salvado la economía nacional, ¿no? El otro es la integración de México en el TLC, también muy criticado en su momento y que al final de cuentas lo vuelves a integrar, pero además con la indicación de mantenerlo y fortalecer. El tercer aspecto es el buscar y lograr acuerdos y tratados comerciales en América Latina, sobre todo en la intención de imitar a la Unión Europea, ¿no? En esta integración de los estados o los países latinoamericanos en un solo bloque, ¿no? El cuarto, que es mantener los principios fundamentales de la política exterior mexicana, que has comentado ya algo al respecto, y en concreto a la política de asilo, perseguidos políticos de cualquier parte del mundo a su consideración o en esta parte selectiva, como lo hemos venido viendo, ¿no? Y el quinto, que es continuar con una política de amistad, el no pelear con ningún gobierno extranjero
y mantenernos con todos los gobiernos una relación de amistad y respeto, en la cual también, sobre todo en esta quinta, a través de los sucesos que han venido aconteciendo durante este sexenio a nivel internacional, pues nos damos cuenta también de esta contradicción. Ahora, esto que acabas de leer, así como texto, pues lo suscribes, ¿no? Y se oye bien bonito. Se oye bien bonito. O sea, así está bien, perfecto, lo suscribimos y va para adelante. El problema no es la letra muerta, el problema es la aplicación. Como lo hemos dicho, el problema de la administración pública no es lo que está en las leyes, no es lo que está en los programas, no es lo que está en los proyectos. Es la aplicación de toda esta letra muerta y en la operación cotidiana. Porque entendamos algo, la política exterior, en donde tienes a tus cónsules y a tus embajadores, para que más o menos la gente lo ubique, pues tienes gente que es preparada por oficio, por carrera, Sí, ¿no? así es. Y que hay una gran discusión. Durante mucho tiempo se ha utilizado relaciones exteriores como el cementerio de los políticos incómodos en cada país. Con las compensaciones. O las compensaciones, ¿no? Esa es una forma de utilizar al servicio exterior, que además, también hay que decirlo, un servicio exterior con carta abierta en materia económica, en donde pues, muchas veces ni siquiera sabías cuánto te costaba una embajada en Inglaterra, en cualquier parte del mundo, ¿no? Y eso está bien, había que meterlo en orden, pero la discusión es si el uso de estas carteras lo tienes que hacer con estos fines de carácter político o realmente con gente experimentada y preparada para ello. Que garanticen una buena relación con el país al que estás representando. Exacto, y que además con conocimiento de causa. Sí, sí. Y obviamente dentro de la administración pública ninguna embajada debió de haber, ni ningún consulado debió de haber rebasado lo que significa la normatividad para la aplicación del presupuesto, por ejemplo. Entonces todos debieron de haber comprobado en tiempo y forma, de manera correcta, y no con estas bolsas negras, ¿no? De fondo pues, infinito. Entonces es algo muy importante que hay que decirlo. Y esta letra muerta que acabo de dar lectura a Pepe, indudablemente que atraviesa entonces por esas personas que son las que encarnan la letra muerta y que pues obviamente tienes tú de chile, de mole y de pozole. Porque la gente que viene haciendo carrera, igual que en toda la administración pública, en el sector salud, en el sector energético, en cualquier sector, pues ellos tienen de alguna u otra manera una posición política que a veces la supeditan, o la mayoría de las ocasiones hay que ser francos, digo, la gente que hemos trabajado en la administración pública, pues tienes que tomar con profesionalismo, independientemente de tu posición política, pues tienes que tomar con profesionalismo lo que haces y que pues te despegas de tu visión ideológica. Y lo que representas, que y lo que es lo más importante. Claro, claro. Entonces, quienes trabajamos en la administración federal, pues a mí me tocaron pues, los puros gobiernos, en este caso del PRI, posteriormente del PAN, nuevamente del PRI, y luego un pedacito a mí me tocó todavía de Morena, ¿no? De la supuesta izquierda. Entonces, tu posición ideológica, trabajando, pues simple y sencillamente quizá se ve reflejada a partir de que das tu punto de vista con un sesgo, es decir, los que estamos convencidos de lo que es el trabajo en materia de los que menos tienen, pues siempre tu tendencia va a ser a defender que no cobren cuotas, que no hagan tropelías con los presupuestos, que no haya corrupción, bla, bla, bla. Bueno, eso es lo que ocurre en la realidad. Es lo mismo que pasa en el sector de las relaciones internacionales, en donde pues hay toda esta gente de carrera que algunos tienen 20 años, 10 años, 30 años y que se han venido desarrollando, algunos bien calificados, otros no tantos. Eso estamos hablando de las personas que se prepararon para representarnos. Pero Pepe, están los políticos que se vieron favorecidos o que fueron expulsados del país, pues allá, entretente por allá, ¿no? Y les das una representación y a veces algunas muy importantes. Entonces esa letra muerta no se lleva a cabo con plenitud, a veces por incompetencia, a veces porque el sesgo ideológico político de las personas, y in situ en ese país, pues dicen, ¿cómo no tengo manera de aplicar esto? Porque pues aquí no está bien visto, ¿no? O sea, hay una, ¿te acuerdas el problemón que se armó aquí con la estatua? Digo, aquí estamos en la alcaldía Cuauhtémoc, en la colonia obrera, en la estatua de ¿cómo se llama? De aquí de Tlaxcuaque,
que lo tenemos como a 1 kilómetro, Ujú. que es una plaza bastante conocida, en donde había una estatua de un dictador de Azerbaiyán, que se armó todo un merequetengue, ¿no? Ese tipo de cosas, Pepe, son a veces con conocimiento, y en aquel momento estaba Marcelo Ebrard, de jefe de gobierno, entonces, y no era desconocimiento, o sea, alguien no hizo bien su chamba y se puso esto. Entonces, Pepe, ojo, la letra muerta, luego hay que aplicarla, y es ahí donde creo que este gobierno, y rumbo al 2024, que es lo que nos interesa, pues parece que México está dando bandazos por aquí y por allá respecto a esto. Sí, yo creo que es consecuencia, Mau, de que hoy, como me parece de manera preponderante, más que en otros tiempos, parece que México, por la posición geográfica que tiene, pues también debería de ocupar una posición política mucho más trascendente, sobre todo entre los países de Latinoamérica, ¿no? Cuestión que en algún momento no sucede. Y en ese sentido, creo que hoy la intención del gobierno mexicano, llámese toda la parte política de relaciones exteriores y encabezadas por el presidente, pues el interés particular me parece que es el de encabezar los esfuerzos en Latinoamérica, pero también con cuestiones muy contradictorias en las intervenciones con algunos países. Recordemos algunos en los cuales él ni siquiera ha querido reconocer a los gobiernos, y en los otros en donde precisamente él, esta parte de lo que sucedió en la mañana, dice, pues pase lo que pase, pues lo vamos a apoyar y sepan que así va a ser, ¿no? Hoy en el conflicto también Israel, me parece que también hay una posición que en algún momento pues los políticos de relaciones exteriores pues intentaron asumir, incluso con manifestaciones muy correctas, porque sí tiene que ver con un hecho más bien terrorista, lo que se está viendo ahorita, y sin embargo el presidente se ha negado, ha evitado el referirse a este conflicto de esa manera, ¿no? Y que es una de las críticas que también se le han hecho, sobre todo porque, decíamos, esta parte en donde él está buscando el mantener los principios fundamentales de la política exterior, pues es como de manera muy selectiva, ¿no? En algunos sí, en la no intervención, y en los otros, pues de plano, casi les quiere decir a quién tienen que poner encabezando los esfuerzos de ese país, porque eso es lo que corresponde de acuerdo a su política exterior. Y es que a mí lo que más me molesta de López Obrador es eso, Pepe, que no es un presidente, no es un estadista, es el abuelito que desde la casa grande te regaña. O sea, es que eso es lo que me molesta de él. A mí, si hay algo por lo que siempre he luchado, es por la libertad de las personas en el concepto más amplio de la libertad. Y cuando tú tienes, en este caso como presidente, a un abuelito que da sus puntos de vista sin estar sustentados en lo que es, en este caso, una política exterior, o en el caso de todas las otras carteras, en la parte científica, ahí sí yo simplemente no puedo concordar con alguien así, porque entonces entras en esta ruta, porque no hay una aplicación concreta. Y vamos a poner varios ejemplos. Una de las cosas que se ha negado a definir es la parte dictatorial de los países latinoamericanos. O sea, un dictador puede ser de derecha o de izquierda, punto, es un dictador, se acabó. La pregunta es cuál es tu posición como país y cuál es tu posición en este caso, en el caso de nosotros como ciudadanos, respecto a eso. Para mí no cabe duda esto. Por el deporte yo tuve la posibilidad de viajar cuando todavía estaba la URSS, como URSS, y también a Cuba, ¿no? Dos países que eternamente, cualquiera que fuimos formados de la izquierda, decías, ojalá tenga la posibilidad de asistir pues, a donde realmente se lleva a cabo el socialismo, ¿no? En los dos casos, cuando fui, Pepe, realmente te quedas sorprendidos cuando tú pensabas, ya había información, ¿no? Pero cuando tú llegas, esa información de que estos países se supondría que eran igualitarios, que se suponía que tenían condiciones de vida mejores, que es el ofrecimiento de un sistema de esta naturaleza, pues la verdad te das cuenta, pues, que es, al igual que el capitalismo, rapaz y en condiciones deplorables. No quiero decir que uno tenga mejor condición o no. Lo que digo es, no cumple tampoco con las expectativas que tuvieras tú como ciudadano. Y más en un ámbito de libertades. Entonces, en aquel momento, entiendes que el tema no es el descalificar o calificar a unos u otros. El tema es tu posición. Mi posición siempre será, estoy en desacuerdo con cualquier tipo de dictadura. Punto.
Y si es de izquierda, pues hay que señalarla. Y si es de derecha, hay que señalarla. Así es. Pero el presidente López Obrador lo que ha hecho es evitar manifestarse en contra de la... Segundo punto, cuando hablas de terrorismo, está perfectamente definido a nivel internacional cuál es un acto terrorista. No importa de quién venga, no importa de quién venga. Si es un acto terrorista, hay que condenarlo. Punto. Aparte tienes una posición de no intromisión, perfecto. A ver, para nosotros era muy sencillo el planteamiento. Los actos terroristas siempre serán condenados al interior del país, porque hemos tenido aquí actos terroristas que no se quieren reconocer por parte de un poder fáctico como es el narco, ¿no? Que por cuestión política no se quiere reconocer, y al exterior, con mayor razón, pues mi posición es esta, y además está bien que diriman sus asuntos perfectamente, pero no lo meten. Un tercer elemento, Pepe, cuando viene la posición como el día de hoy en la mañanera, de decir voy a apoyar de manera incondicional a Cuba, pues sí, está bien, nada más que ante los señalamientos que le hacen precisamente la derecha, ya no responde de la misma manera, ¿no? Entonces, ese es algo contradictorio, en donde no, es que en realidad nosotros no vamos a hacer como Cuba, nosotros no vamos a hacer como Venezuela. Bueno, pues nadie está diciendo, bueno, los de derecha sí, ¿no? Pero todos los demás decimos, bueno, pues le vas a apoyar, está bien, pues apoya, define tu posición, pero no seas selectivo y a ver cómo me va ahorita y mañana a ver cómo me va. Ese es el tema, que cuando tú efectúas una presidencia desde tu posición de abuelito de la nación, estamos perdidos. No sé tú ahí cómo es lo que ves, y ya viene por ahí algún comentario, ahorita que no, Pepe, y luego ya... Es que en este tema, Mau, lo que tú comentas es una cuestión muy selectiva. Concretémonos al ejemplo de lo que hoy comentó en la mañana y por qué se da, que tiene que ver con esta parte del apoyo del petróleo a Cuba, en donde no te enteras en una mañanera que donde él diga los vamos a apoyar de esta manera porque está ocurriendo esto. Te enteras por una filtración incluso se puede decir, de gente de derecha, ¿no? que hace este señalamiento, y que lógicamente es donde él empieza a escribir sus argumentos. Pero él en la mañana, en su defensa, habla del bloqueo, habla incluso de la gente que ha sido desplazada por esta situación, y todo es un comentario muy pertinente, muy certero. Es una situación que estamos viviendo en el país, en muchos poblados del país, en donde este bloqueo se da precisamente por el narco, en donde la gente no puede comercializar sus mercancías si no es bajo las indicaciones y el yugo, el entre con ellos, ¿no? Y ahí no pasa nada, ahí no se toca el tema, se le da la vuelta y no se dice de manera contundente los vamos a apoyar y los vamos a seguir apoyando. Ahí no hay contundencia, ni siquiera se avisora que haya una posición en ese sentido, siempre sencillamente se le llama, incluso le ha llegado a llamar incluso propaganda, ¿no? Propaganda en ese sentido, y me parece que es donde nos encontramos con las contradicciones, porque algo que no estás atendiendo en tu país, que no es la primera ocasión, que algo que no atiendes en tu país, que es lo que está viviendo, aunque lo quieras esconder, lo atiendes afuera, y entonces decían los abuelos, candil de la calle, ¿no? Y oscuridad de su casa. Y hay un dicho que de manera muy precisa señalan los internacionalistas: la mejor política exterior es la interior. Entonces, es un elemento muy importante, y vamos a continuar, Pepe, pero si te parece bien, vamos a darle lectura ahí a algún comentario que ya nos llegó. Le pedimos al productor que lo haga porque está muy lejos y no alcanzamos. Carla Vázquez menciona: no puede haber un Estado sin definición. AMLO y su política exterior es el coqueteo con países autoritarios, como si no nos diéramos cuenta. Exactamente, y ese es el fondo del asunto, porque, a ver, estimado Pepe, con los ejemplos que pusimos, ¿te recuerdas cuando se le dio albergue aquí al expresidente de Bolivia, ¿no? A Evo Morales? A mí no me salen ronchas, ¿no? El pensar de que, o sea, a este tipo de presidencias, o sea, hay que apoyar, o sea, porque tenemos una definición a partir de decir, pues, soy de izquierda, está bien, pero tienes que tener una definición, y no para tratar de compensar, y entonces pues, para seguir siendo amigo de Ricardo Salinas Pliego, y para que no te echen todos los medios de comunicación encima. Entonces, soy de izquierda, pero no de esa izquierda, y entonces hago como
como que apoyo pero que no apoyo. O sea, hay que tener definiciones, y esa definición de repente te encuentras en un desfile del día de ¿cómo se llama? De la independencia conmemorativo, ¿no? Sí. Que trae a Díaz Canedo, que es el presidente de Cuba, y le da voz. En fin, esas son contradicciones permanentes, y para mí es muy importante también comentar, cuando se integró este gabinete de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues tenemos gente conocida de primera mano que ha ocupado puestos importantes ahí con Marcelo Ebrard, y que tú dices, a ver, estas personas, ¿no? Podrían ser competentes para en ese momento representarnos ante el mundo. Y bueno, es algo que habría que ver, porque una cosa fue Marcelo Ebrard y otra cosa es el resto del equipo de trabajo. Y lo hemos dicho aquí, reconocido, Marcelo Ebrard es un animal de trabajo, dicho por mucha gente que lo conoce, y que es eficiente y es eficaz, eso no queda de menor. Hacia abajo, ¿qué es lo que hizo cada uno de los subsecretarios? ¿Y cuál es la valoración que se tendría? Porque indudablemente que el haber hecho el trabajo Marcelo Ebrard acerca de las vacunas, ¿no? O todo lo que le iba encargando el presidente López Obrador, está muy bien. Sin embargo, lo que pudimos darnos cuenta también es que hubo unos terribles, ¿qué serían? Resbalones, ¿no? Como el de Lord Cacahuates, ¿no? O sea, que lo tomamos a broma y es cotorreo, nosotros acá como mexicanos, volvemos a lo mismo. La política exterior no es lo que nosotros pensemos de los mexicanos, es cómo nos ven en el exterior. Porque la pregunta sería, nosotros que tenemos a nuestros hermanos colombianos, ¿cuánto tiempo se tuvo la idea? Y todavía cuando llegas aquí, ahora aquí en Obrera, que se han asentado muchos colombianos y venezolanos, específicamente voy a hablar de ellos por el estigma que significa. Entonces, inmediatamente se identifica un colombiano, un venezolano, narcos. ¿Cómo nos ven al exterior? Que esa es la labor que tendría que estar teniendo las relaciones exteriores, de cómo en ese momento, pues, cómo nos están visualizando. Sí, me parece que, acotando un poco lo que comenta, me parece que el caso de Marcelo, a mí me parece que fue de los grandes aciertos, que de alguna manera representó de buena forma a la política exterior mexicana. En esos casos en que tú comentas, los cacahuates, otros más, me parece que él también supo salir de ese atolladero, supo afrontarlo, y de alguna manera fue creándole un sello a esta política exterior mexicana, aunque en contraparte pues también había algunas cosas, como el caso de Evo Morales, en el cual pues él es muy evidente que son indicaciones del presidente. Y me quiero referir al tema de Evo Morales, porque Evo Morales no solamente se le dio asilo, se fue por él, ¿no? Sí. Cosa que no sucedía, o que no sucedió de manera tan inmediata como lo que sucedió con los mexicanos en el conflicto de Israel, ¿no? En donde también pareciera que las cosas están así. Y luego también, cuando llegas a eventos internacionales representando a México, llegas en chanclas, ¿no? Recientemente lo vimos, ¿no? Poniendo de moda esta parte. Entonces, me parece que sí hay que tener un cuidado muy especial en la imagen del país. Y no es que seamos elitistas, no es que quieras decir somos clasistas, pero me parece que la política exterior de cualquier país tiene que tener un sello distintivo, y en el caso de México, por su historia, pues tiene que ser, lógicamente, primeramente un sello de seriedad, un sello, lógicamente, de eficiencia en la política exterior mexicana, porque esa es la imagen que deben de tener de nuestro país. Yo lo reitero, parece que México geográficamente ocupa una posición importantísima, que tendría que tener otra posición a nivel político. Sí, aquí, insisto, la etiqueta de narcos, de corruptos, de incompetentes, pues es con lo que tienes que luchar en contra. Y la pregunta sería, después de 5 años y medio, ¿eso ya se cambió? ¿Eso ya se modificó? Y vamos a otro caso específico. Nada más le vamos a pedir al productor que nos lea otros mensajes que ya llegaron, y continuamos ahí. Carlos Mejía menciona, el apoyo a Cuba siempre se ha dado de parte de México. Recordemos el boicot de Cuba, como lo apoyó Salinas de Gortari. Alex Mejía, nunca la política exterior de México ha sido tan reprobable y tan mal vista a nivel internacional. Carla Mejía, hemos sido el hazme reír a nivel internacional durante todo este sexenio, desde las cartas a los reyes hasta su ambigua política autoritaria.
Y ahí estamos recopilando una serie de actos, de acciones, ¿no? Y que se van quedando en la mente de las personas. Eso es lo importante, porque fíjate, en el caso concreto, hablabas tú acerca de esta parte de cómo desde presidencia chocas con lo que está pensando con tus diplomáticos o incluso con tu propio secretario de Relaciones Exteriores. Acabamos de ver por enésima ocasión un video en donde Marcelo Ebrard en una mañanera está diciendo que el general Cienfuegos no es que haya sido exonerado en Estados Unidos, es que él se trajo acá a México para que aquí fuera enjuiciado, ¿no? Investigarlo y en su momento enjuiciarlo. ¿Qué pasó? No pasó nada. Y López Obrador le entrega un reconocimiento por haber sido el director del colegio militar. No, ya se le investigó y ya se le investigó desde la presidencia. Y se le dijo exonerado, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones pones a parir chayotes, ¿no? Y vas quemando tus naves en esta relación, pues que es muy complicada, la que tenemos con Estados Unidos. ¿Bastó ahí? No. Recordemos cómo nos ofendió, en este caso, Donald Trump, que ahora sí, que como dijo Paco Ignacio Taibo, nos doblaron, ¿no? Nos dejó caer doblada. Y la respuesta aquí siempre defendiendo lo indefendible, que ha sido lo que está comentando Carla Vázquez Mejía, es una y otra y otra y otra. Si tú sumas los aciertos de Relaciones Exteriores con los desaciertos desde la presidencia, pues no hay manera de poder sacar una calificación aprobatoria de las relaciones internacionales. Sí, yo me referí un poco al principio de estos lineamientos que decía el presidente sobre los que tiene que trabajar la política exterior mexicana, y uno de ellos es lógicamente el apoyo a los migrantes, y él habla de los migrantes mexicanos. Sin embargo, recordemos que también el tema de inmigración, hablando de Donald Trump, también es un tema bastante cuestionable, ¿no? Lo comentamos incluso en algún programa hermano en algún momento, de cómo se venían dando las cosas, en cómo después de decir voy a hacer que nos respete y demás, pues acabamos como mexicanos, acabamos siendo la policía o la frontera, en donde vamos a poner un muro en la frontera sur, ¿no? Para que no lleguen los migrantes a Estados Unidos. Ese es básicamente el papel que hemos ido jugando, y hoy en este tipo de, pues tú lo comentas muy bien, hoy tenemos en esta zona la Colonia Obrera, estamos muy cerca de la Colonia Buenavista, Santa María la Ribera y demás. En estos lugares hay muchos espacios que están dedicados a la renta de algunos cuartos o demás para ellos que van de paso. Son demasiados, y realmente dentro de esta política exterior mexicana pues tampoco es una respuesta o un trato adecuado o humanitario, hablando de un gobierno humanitario, ¿no? Que es el que tú pregonas. No se ve un trato humanitario para ninguno de ellos. La verdad es que las condiciones en las cuales ellos se van desplazando en el país pues son muy complejas. Hoy en cualquier horario de tráfico en las avenidas principales te vas a encontrar con migrantes pidiendo el apoyo económico y el apoyo de comida para poder continuar, porque simple y sencillamente en la política exterior que tiene que ver con los migrantes, pues no hay una solución para ellos, ni un paso seguro hacia la frontera norte. Él dice, se va a resolver esto generando condiciones en sus países, y para eso sembrando vida es la solución. O sea, insisto, es el abuelito de México. No hay nada que esté sustentado de decir que con eso va a quedar la solución en los países hermanos. Y aquí, Pepe, tenemos un cementerio, lo afirmo porque están los datos, de migrantes. ¿De qué estamos hablando? Entonces, esta política exterior, en donde todas las etiquetas, todos los estigmas, y dicen, bueno, es que ahorita México está en una bonanza de las remesas. Sí, nada más que la visión del exterior, la visión de los gabachos, porque están completamente investigadas las cosas, una parte importante de las remesas tiene que ver con dinero del narco que mandan a poblados específicos. Hay investigaciones periodísticas a los... Entonces, a ver, ya no pueden trasladar como antes los narcos las maletotas de billetes a través de los aeropuertos. Pues ahora como lo hacen a través del sistema ordinario bancario, en donde ya blanqueas y te llega directamente, en este caso, poblaciones específicas, y el presidente, la Secretaría de Seguridad, el Ejército y la Marina
sacándose los mocos o dejando que pasen las cosas. Colaborando. Recordemos hoy Solamente tienes dos cosas. Recordemos hoy quién tiene los aeropuertos, quién tiene las aduanas. Exactamente, exactamente. Entonces, y esto de que los hermanos mexicanos que apoyan, no, pues ese dinero ni siquiera se va directamente, les dan un porcentaje de comisión a quien pone su nombre para ir a recoger ese dinero, pues sí, pero eso no quiere decir que el resto del dinero apoye a los que menos tienen. ¿A dónde se va? Pues al sistema financiero, y entonces comprarán edificios. Digo, aquí estuvo muy cuestionada una cantina cercana aquí a la Obrera, que la Doctores, que es la número 1, ¿no? Que salieron incluso varios reportajes acerca de todo esto. Entonces, esa es la realidad, y el abuelito de México nos dice realmente una y otra mentira. Sí, y esa es la realidad, hablando de los mexicanos, los que están en el extranjero. Pero hablemos de nuestros hermanos centroamericanos, sudamericanos que van en su viaje hacia Estados Unidos, en el cual no hay garantía de que lleguen a Estados Unidos. Tú ya hablaste de esta parte que es lamentable de ese cementerio de migrantes, precisamente porque no sabes si Mauricio entró por la frontera sur, no sabes si llegó a Estados Unidos. Así es. No puedes decir con certeza en dónde se quedó Mauricio, si Mauricio encontró trabajo incluso en México y de qué manera, si Mauricio fue sumado al narco de manera forzada o fue convencido por el tema económico. Me parece que son de las cosas en las cuales se está fallando y que también lógicamente pues ponen en riesgo a los mexicanos, ¿no? Pero además, señor Pepe, ¿dónde está el gran amigo del presidente, que es el director del Instituto Nacional de Migración? Libre, después de haberse cometido asesinatos en una estación migratoria. ¿Qué hubiera pasado? Pues, ¿qué es lo que ha sucedido con los 43, no? Ese ha sido un estigma para la administración de Peña Nieto, con la cual estoy completamente de acuerdo, y no hay una manera de ¿cómo se llama? De borrarlo. No, es exactamente lo mismo. No, pero él ni siquiera denunció, Pepe. Y estás hablando de un funcionario realmente menor. Y Francisco Garduño sigue ahí. ¿Qué pasó con Pero ha sido la constante, ese es un sello distintivo y que tiene color, ¿no? O sea, me parece que en ese sentido hay que decirlo, tiene color. ¿Qué pasó con Segalmex? ¿Dónde está el director de Segalmex? Pues y es su director precisamente de Gobernación, ¿no? Me parece que en ese sentido vas encontrándote con esta protección. ¿Qué línea 12? ¿Dónde está esta? La Serranía, ¿no? Florencia Serranía, ¿dónde está en este momento? Tampoco fue responsable de ese acontecimiento y no ha pasado nada. Ese ha sido el sello característico en este contexto. Todo eso que aquello que criticabas y que creó frases como el antes, ¿por qué no decías nada? Hoy te lleva la frase, y hoy, ¿por qué no actúas y por qué no dices nada? Y es que dentro de todo esto que estamos recuperando y que decimos, bueno, y relaciones exteriores rumbo al 2024, cuando estamos en una crisis de carácter internacional, ya se nos olvidó ahorita la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? O sea, y ahorita estamos viendo lo de Israel y Palestina. No, tampoco hubo una posición concreta No, de entonces, México. Ese es el punto. El punto como un gobierno humanista se deshumaniza ante posiciones claras que, insisto, yo, por ejemplo, si a mí me preguntas, pues sí te encuentras en una disyuntiva. Yo he tratado de documentarme, de hecho he leído 2 o 3 libros acerca de lo que es Hamás, pues entiendo y tengo algunas amistades judías, mexicanos pero judíos, y que me han explicado cómo es la situación, y te encuentras en una disyuntiva que no es fácil, bueno, como ciudadano, pero como país tienes que tomar una posición. Para mí como ciudadano es muy sencillo, siempre voy a reprochar y siempre voy a repudiar cualquier acto terrorista, venga de donde venga. El terrorismo no es el mecanismo para hacer la lucha respecto a lo que sea, no importa que sea. No es defensa de nada. No importa que sea, ¿no? Y la otra situación, siempre privilegiar el diálogo para la resolución. Resulta ser que las minorías, que son los que generan las guerras, y eso es histórico, estimado Pepe, las minorías son los que generan las guerras, siempre se salen con la suya. Porque desde luego, ahorita imagínate al pueblo palestino, todos aquellos que ya perdieron a sus bebés, que perdieron a sus adultos mayores, a sus mujeres, indiscutiblemente, que seguramente dirán, ¿por qué jamás nos llevó acá? ¿No? Y obviamente también los israelíes que pasaron con todo esto y dirán,
Bueno, y entonces, ¿por qué ahora esta parte de Israel, no, estamos en esa situación? Cuando a lo mejor, porque conocemos historias de gente, yo conozco historias de gente que estuvo en Alemania Occidental y en la Alemania Oriental, que ellos lo que querían es que se acabe esto, porque yo quiero abrazarme con mi familia, carajo, sí. O sea, ¿no? O sea, esa es una situación real, estimado Pepe. La gente que no tiene que ver con la política, con la economía de guerra, con todo esto, lo que quiere es no tener guerras. Pero son las minorías que llevan a eso, y lo hemos vivido de múltiples formas, por la religión. Pero por eso es una constante, el tema de la religión. Exactamente. ¿No? Que también es una constante dentro de este panorama histórico, ¿no? Y que todo esto, estimado Pepe, lo único que genera son condiciones inhumanas para toda la población mundial, y los conflictos en pleno siglo XXI no se acaban. Y la política exterior del país es un por aquí, un por allá, una veleta, y que en realidad a mí no me preocupa tanto que la población judía aquí tome una represalia en contra del gobierno y digan, pues voy a sacar mis capitales y todo eso, porque no atraviesa por ahí, atraviesa realmente que el gobierno de este país tuviera la capacidad de discernir y decir, no soy el abuelito de México, soy un estadista, y el estadista actúa conforme a una política exterior, que es lo que quisiéramos, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, estimado Pepe, rumbo al 2024, pensando que las encuestas como están actualmente continúe permaneciendo, en este caso como gobierno, la 4T, con Claudia Sheinbaum, en donde su posicionamiento fue exactamente, pues ella está mimetizada. ¿Cómo ves que va a ocurrir? Porque la intención de López Obrador de haber recuperado su presencia en Latinoamérica, pues la verdad es que fracasó. O sea, ya regresó Lula, ¿no? Ya se convirtió, ¿no? México tratando de ser el impulsor de, entre comillas, la izquierda Latinoamérica. Ya se perdió Ecuador. Ayer se pierde la presidencia de Ecuador. ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que crees que va a suceder? Porque dentro de los cuestionamientos que existen, y no es un tema de misoginia para que no se entienda así, dentro de los cuestionamientos que existen es, ¿tendrá Claudia Sheinbaum los tamaños para en ese momento reposicionar al país a nivel internacional? ¿Tú cuál es tu opinión al respecto? Difícilmente, Mauricio, difícilmente. Yo creo que, yo por eso me refería al tema de la figura de Marcelo, en el cual me parece que coincidimos, y creo que mucha gente coincide, en que fue la figura preponderante, fue la que le dio equilibrio, un poco de equilibrio a este tema de las ocurrencias, ¿no? Y el tomar en serio las situaciones a las que se enfrentaba México a nivel internacional. Incluso en la misma política interior, me parece que también Marcelo tiene gran peso, y a través de la gente que colabora con él, que él también en algún momento supo elegir quiénes estaban a su lado. Este caso de las vacunas, algún día lo analizaré más a fondo, pero también es un tema en el cual Marcelo también fue ayudado por muchos colaboradores de manera muy acertada, y se logra recomponer esta parte de la pandemia, que incluso le recompone un poco la figura al doctor Muerte, ¿no? Me parece que también en su momento esto le recompone un poco la figura de lo que se venía dando, precisamente con estos acuerdos que va logrando Marcelo en el caso de la vacuna. Yo no veo un actor hacia adelante que pudiera llevar la política exterior como lo hizo Marcelo Ebrard. De verdad, no. Hace 8 días preguntábamos a quién ves dentro de los políticos independientes o de quien pudieras ver de manera independiente, y difícilmente encuentras un nombre. Y me parece que es el caso de la política exterior de México para lo que viene. Me parece que sí es una cuestión que tendrá que estarse cuidando mucho más, si en realidad se sigue pensando que México pudiera ser el conductor de los esfuerzos de la izquierda en Latinoamérica. Sí, creo que coincidimos, creo que Claudia Sheinbaum no tiene, me parece, las herramientas suficientes para convertirse en la lideresa que requiere Latinoamérica. Y bueno, está bien, no lideras Latinoamérica, pero creo que, y hay que verlo con todo el respeto, creo que se va a empequeñecer la presidencia con Claudia Sheinbaum. Y eso hablo en relación a nuestro vecino, ¿no?, que es Estados Unidos, que si ningunearon a un presidente como López Obrador, que supuestamente nos iba a defender de los gabachos, y ahora sí que lo doblaron, como dijo Trump, ¿qué va a suceder? Y sobre todo por la figura que representaba Andrés, o lo que representa, digo, hay que reconocerlo. Parece que es
un nivel social que ha ido creciendo y que trae un esfuerzo de mucho tiempo atrás, generando incluso una corriente política, ¿no? Me parece que en ese momento pues esperaba mucho más a nivel internacional, sobre todo por estos pues realmente ataques y burlas que se venía haciendo a nuestro país. Me parece que cuando todos pensábamos que se podía poner a Trump en su lugar, pues sucedió todo lo contrario, y entonces vienen y te explican que pues la vecina pues es buena onda y que pues, no te preocupes, seguramente te mojó la ropa pero fue sin querer, Sí. entonces, ¿no? Todo esto que sucedía en las vecindades, ¿no? Que ya cuando querías llegar a ponerte abrigo y otro era más fuerte que tú, pues ya encontrabas las excusas para decir, no, pues es que es buena onda y mira, sí tiene razón por esto, ¿no? Eso es lo que nos sucedió lamentablemente a nivel internacional con Estados Unidos. Sí, y obviamente que es complicado el panorama porque por otro lado estamos viendo que el jaloneo que traen los países fuertes como China, la propia Rusia, pues obviamente que estamos en una situación complicada. Nada menos sale una nota pues hace como un mes en donde aparentemente Tesla ya no iba a poner el gran consorcio que supuestamente iba a colocar en Nuevo León, pero esa información sale desde el propio Tesla, y Samuel García y la propia presidencia tratan de desmentir el asunto. El hecho es de que veremos en realidad, ¿no? Y ahorita dicen, no, es que la fortaleza del peso. Bueno, sí, la fortaleza del peso, ¿basado en qué? Porque el día que cierre se cierre el ingreso de todas esas remesas que están ligadas a asuntos criminales, pues se va a desplomar, porque ¿cuánto es el cálculo? Pues el cálculo que dicen algunos especialistas es que es más del 30%. Entonces se te derrumba una parte importante de ingresos que se han convertido, curiosamente, en el mayor flujo de dinero para la operación del gobierno. Entonces son realmente cosas relevantes que a veces no alcanzamos a visualizar, y que indudablemente eso nos va a pegar. Hay otros comentarios, Carlos. Carla Vázquez menciona, Marcelo fue todo, trajo vacunas, fue la cara de la vergüenza de México para explicar las ocurrencias de AMLO, sin duda era el menos malo. Sí, eso es indiscutible, y el tema es quién podría tener Claudia Sheinbaum como una propuesta de esta naturaleza. Y a mí lo que me preocupa y ocuparía sería, para ir cerrando este programa, Pepe, es cómo podemos mejorar las relaciones internacionales que favorezca elementos tan básicos como es la identidad que se tiene de México, e insisto, no es como nos veamos nosotros, es como nos ven en el Estado. De tal manera de que, pues, siendo una economía importante, somos la número 14, pudiéramos estar reposicionados, y que eso traiga como consecuencia, sí, la inversión, pero para mí lo más importante, Pepe, es el valor del mexicano, porque la inversión se da como producto B, ¿no? Entonces, mientras sigamos siendo ninguneados, mientras sigamos siendo los narcos, mientras sigamos siendo los indios, eso, Pepe, nos afectó a varias generaciones, pero a mí lo que más me preocupa es que el bono demográfico de este país, de que son todos los jóvenes, lo sigan viendo así. Digo, al interior hablamos de la generación de cristal, imagínate ya en el ámbito internacional, ¿no? ¿Cómo es que se visualiza esto? A mí es esa parte que realmente me interesa mucho. Ese era el primero. Y la segunda, en materia de lo que es Latinoamérica, pese a lo que mucha gente vocifera, que las izquierdas retomaron el control de Latinoamérica, y que entonces ahora sí se va a acabar con el neoliberalismo, y que la derrota que acaba de tener Argentina en materia económica, en donde se hundieron nuevamente con un gobierno de izquierda, ¿qué es lo que va a suceder cuando tú ves a un Brasil que ahora, con la llegada nuevamente de Lula, pues la aplicación de esa izquierda que se pronunciaba de una manera, no, ahora se está navegando otra vez más en una idea del sistema neoliberal más que de un sistema de izquierda? En ese sentido, Pepe, creo que muchas aspiraciones que teníamos respecto a que el mundo iba a cambiar su sistema económico, sus formas de proceder, la manera de hacer negocios, que la corrupción se quitara, pues lo que vemos es que no, que el mundo sigue avanzando en esa ruta pese a los discursos. Sí, el mundo y el país. Mira, yo primero
El primer cuestionamiento yo te diría que lo que tenemos que entender es, primero, el reconocer y respetar los perfiles que requieres para cada función en el gobierno y en este caso en la política. Hoy vemos una intención de elegir a nuestros magistrados por voto popular, cuando se requiere de un perfil muy preciso para ocupar uno de esos cargos. Lo que hay que cuidar, temas de corrupción, claro que hay que cuidarlos, hay que buscar los candados, pero me parece que cada cosa tiene su lugar y tiene su preparación. Yo no me imagino haciendo una consulta popular para ver quién quiere fungir como médico, quién quiere fungir como mecánico, ¿no? Porque es el que el pueblo eligió, pero pues si no tiene las capacidades, las características en los estudios para eso, y tiene que ver con el servicio de carrera, civil de carrera, que tiene que ver con la diplomacia mexicana, donde realmente tienen que buscar los mejores perfiles para el desarrollo del país en las relaciones internacionales. Y desde luego esto que tú comentas, en donde históricamente, hoy hablamos de la generación de cristal, pero créeme que tenemos entre los jóvenes a gente con mucho talento, ¿no? De verdad. Y desafortunadamente, y lo podemos ir viendo a través de la historia, también estos talentos se han tenido que ir al extranjero porque en este país no son reconocidos, ¿no? Y hablemos en todos los ámbitos, no nada más, a lo mejor a algunos nos viene el caso del deporte, pero no, me parece que en casos muy específicos, incluso en temas científicos, creo que ahí están, ¿no? Y recordemos hoy, por ejemplo, pues este ataque que ha recibido el CONACYT, ¿no? Que precisamente esta formación de formación científica, en el cual me parece que hay gente que yo conozco de manera personal, que han ido a hacer sus diplomados a otros países y son muy reconocidos, incluso con la oportunidad de haberse quedado allá. Sin embargo, pues regresan a la alma mater, que es el CONACYT, para seguir siendo catedráticos y seguir desarrollándose y hacer que el país siga desarrollándose, y sin embargo pues son totalmente vilipendiados, ¿no? Me parece que en ese sentido creo que habría que respetar esta parte de los perfiles, que es algo que no se ha venido haciendo, ¿no? En esta cuestión del voto popular, en el cual nos hemos dado cuenta de cómo nos va yendo. Tenemos algunos gobernantes que definitivamente fueron elegidos por el voto popular, pero que ahí están los resultados, ¿no? En el caso incluso de por ahí algunas gobernantes de alcaldías o demás en relación a beca con el narco, que decíamos también, no por ser mujer vas a terminar con el tema de la corrupción, no son garantes. El género no es garante de que no ocurra eso. De que no ocurra eso, ¿no? Entonces, parece que hay que ser más cuidadosos, porque en el tema de corrupción, yo en algún momento lo he comentado, Mauricio, cuando decía Lord Peña, ¿no? Que la corrupción era cultural, y todos nos reímos y lo criticamos, y si lo analizábamos, pues realmente estaba en lo correcto. Me parece que es la forma en que comunidad incluso hemos ido creciendo, y no hablemos de corrupción solamente pensando en dinero, hablemos de corrupción pensando incluso en otros aspectos de vida, ¿no? En los cuales la gente se va corrompiendo y que tiene que ver con esto. Y hoy, pues lógicamente, pues la corrupción, pues de pasar de ser cultural, pues hoy es institucional, ¿no? Porque hoy en casos de corrupción muy evidentes no sucede nada y hasta se defienden y se respaldan. Me parece que es una de las cosas que también tenemos que cuidar, porque entonces no vamos a solucionar esta parte, aunque en el discurso diario se nos diga que la corrupción ya se terminó cuando no se hace. Así es. Y bueno, ahí muy importante el revisar toda esta situación de México en el exterior, porque se acabaron con los programas que pudieran haber sido muy costosos respecto a poner stands y todo esto que había, ¿no? Estas oficinas suntuosas y todo esto. Puedo entender el que tengas una toma de decisión desde el gobierno, de la administración pública, de contener gastos. Eso está bien. Lo único nada más no debe ir en demérito de lo que hacía ese programa, que esa es la discusión con de lo que produce. De lo que produce, claro. De lo que claro, si tu objetivo era precisamente mejorar la imagen de México en ciertos países o en todos los países, pues que ahí no hay manera de poner una contención de gastos. Ese es algo muy importante. No se trata, es como cuando participas en una feria, en la feria del libro, cualquier feria, los que hemos tenido la posibilidad de tener bajo responsabilidad un stand, y quienes desde la administración pública nos tocaba ir a representar a nuestra institución, saben lo que significa el de repente tener los medios básicos o no tener nada, y casi llegar con a ver, vamos a hacerle muy creativos, ¿no? Y entonces lleva los guacales de madera, ¿no? Y vamos a acomodarlos bonitos para ver si, pues, es que, ¿qué imagen quieres dar? Y si México, en este caso con todo este talento que comentas, Pepe,
nunca pudimos dar el salto a la parte tecnológica. O sea, cuando uno revisa, estaba viendo recientemente un documental o una serie en Netflix acerca de el vapeo de la empresa que empezó a vender pues los vapeadores. Y cuando te das cuenta, pues todo lo que se ha construido en Silicon Valley, ¿no? Y dices, oye, una universidad prestigiosa que de ahí saca talento y entonces van a desarrollar las empresas. En México con todo el talento, ¿no? Y no somos capaces de impulsar eso. Esa es la diferencia. Y entonces no nos ve el mundo como mexicanos tecnológicamente competitivos, pues todo lo que han hecho los países asiáticos. Ese es el problema. Por eso insisto, no es cómo nos veamos nosotros, es cómo nos ven en el exterior. Ese es el asunto medular, ¿no? A ver, Carlos, hay más comentarios. Carla Mejía, ahora resulta que la quieren hacer mártir porque es mujercita. La vapicidad no tiene sexo. Así es. Alex, nunca ha tenido altura Claudia, ni como funcionaria, alcaldesa, ni jefa de gobierno. Triste gobierno se avecina. Además va a seguir con la absurda política exterior que marcará AMLO, que no se nos olvide que Sheinbaum es un patiño o de verdad creemos que va a gobernar solo. Después de este gobierno hay que entender que la preparación no volverá a ser una prioridad. Son tiempos nales de delfines o como nuestra secundaria de educación. Así es, completamente de acuerdo. Y bueno, Pepe, pues la invitación sería que reflexionemos muy bien qué es lo que viene rumbo al 2024 en materia de relaciones exteriores, porque el mundo globalizado pues hace que México esté interactuando, ¿no? Y esta interacción no hay más. O sea, el mayor ejemplo es el TLC. Así es. ¿No? Me parece muy cuestionado el tema, Salinas, muy cuestionado por la izquierda, pero que se mantiene, ¿no? Y que, como yo te comenté, una de las directrices de la política exterior es el mantenerlo y poderlo incluso irlo así creciendo, ¿no? Entonces, y a 5 años y medio, Pepe, se dijo que se iba a fortalecer el mercado interno. Fíjate, ¿no? Y parte de lo por qué llega este gobierno, pues al igual los que todos pensamos que el TLC pues vino a darle la torre al país, pues no estaba preparado, no por el sistema de globalización, sino porque México nunca se preparó para recibir la TLC. Bueno, parte de la discusión que en aquel momento se tenía, ahora resulta que cuando llega López Obrador dice, ahora sí, vamos a fortalecer el mercado interno. La pregunta es, ¿cuántas empresas mexicanas crecieron? ¿Cuántas se fueron a la quiebra? ¿Y cuántas desaparecieron? ¿Y cuántas de las que permanecen y tienen esta interrelación a nivel internacional, en la realidad avanzaron con el TLC, con las nuevas reglas, entre comillas, que se supone que se optimizaron? A mí, pues, las estadísticas deben ser claras. Uno de los grandes problemas que siempre tuvimos fue la relación con el autotransporte, el transporte de carga, perdón, en donde no es lo mismo, porque allá en Estados Unidos los sindicatos, que además algunos, y también hay que decirlo abiertamente, asociados con la mafia, de allá, de aquel lado, pues siempre cuestionaron a todo lo que es el transporte nacional, que viajaba allá y que no permitían que ellos transportaran mercancía. Bueno, ¿cómo está la situación después de esto? Si realmente se fortaleció el mercado interno. Así que, pues no sé, Pepe, si quieras agregar algo más al respecto. No, me parece que el TLC es un tema de revisión, pues que hay que ver. En este momento no me voy a dar una opinión más profunda, me parece que hay que analizarlo más concreto, más detalladamente, para saber si efectivamente a partir de esta administración el Tratado de Libre Comercio le ofreció algunas ventajas a México, ¿no? Pero yo todavía tengo en mente la imagen de aquella reunión trilateral entre los 3 presidentes de Estados Unidos, Canadá y México con Peña Nieto, en donde Peña Nieto en las imágenes realmente es vilipendiado, no sabe ni cómo saludar, caminan, lo dejan, él se queda atrás. O sea, esa es la imagen que tenemos en su mayoría del TLC los mexicanos, esa es la imagen que nos queda, ¿no? Lamentablemente sí, y bueno, habrá que ver de qué manera, insisto, se puede modificar. Yo veo difícil, creo que coincidimos con los comentarios de la gente que nos hizo favor de poner acá sus puntos de vista, que en realidad pues, nos espera un tormentoso sexenio próximo y con la misma situación, o a lo mejor hasta un poco peor
en cuanto a las relaciones internacionales. Así que, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos hizo favor de vernos, a Carla Vázquez, ahí a los jóvenes también, a Carlita, a ver por ahí, Carlos, a Carlos Mejía Y Alex. y Alex, ¿no? Muchísimas gracias por sus comentarios. Insistimos, esto, que es precisamente estos jóvenes, que son los que tienen el futuro ya actuando y que pues son ellos los que van a tener que transformar este país, porque nosotros tenemos que tener la conciencia, creo que bastante sucia. No pudimos transformar el país que deseamos, esa es la realidad, para no darle tantas vueltas, ¿no? Así que pues muchísimas gracias a todos los que nos hacen el favor de vernos. Ya saben que si les gusta lo que aquí comentamos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos el próximo lunes en punto de las 4 de la tarde. Hasta la próxima. Hasta el próximo lunes.